está en directo. ¡Hola, Exeter! Bienvenidos y bienvenidas una semana más a una nueva sesión, a una nueva formación, a una nueva masterclass del Premium de Ventas Éxito. Ahí está, muchas gracias. No veas cómo estamos hoy en el Premium. Muchas gracias, muchas gracias. Pues nada, yo muy contento porque tenemos una pedazo de sección, una pedazo de masterclass que no te quieres perder. Hoy vamos a hablar del estrés y concretamente de cómo gestionar el estrés en venta. Porque el estrés, no sé si te ha pasado tú alguna vez, que seguro que habrás pasado estrés y sobre todo habrás sufrido estrés. Y eso te va a impedir a vender más. Y para ello, nos visita una experta en este tema. Eva Arrabal, que es coach en habilidades sociales. Hola Eva, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Ricardo. ¿Qué tal? Estamos bien. Pues nada, yo muy contento de que esté en el Premium para que nos hables de este tema que yo creo que a todos los vendedores algún momento hemos tenido estrés, ¿no? Por supuesto, hombre, por supuesto. Es algo que no se puede evitar. Eso es lo que yo pretendo que se vea en esta masterclass. Que el estrés es algo que no se puede evitar, pero sí se puede trabajar. Entonces, hay que empezar por aceptar que vamos a sentir estrés. Pero bueno, eso ya no me voy a adelantar, que ya me estoy emocionando. Lo vamos a explicar en la masterclass, pero sí, todos en mayor o menor medida padecemos padecemos, bueno, eso es otra cosa también que voy a explicar porque normalmente es algo que se padece, pero vamos a ver cómo se puede trabajar para cambiar esa perspectiva. Y sobre todo que, bueno, que no nos impida vender más, ¿no? Porque Claro. muchas veces el estrés no depende de nosotros, pero bueno, nos coarta para vender más, ¿no? Claro, exacto. El estrés en sí, bueno, hay muchos factores de estrés, pero sí es verdad que nosotros tenemos gran parte de la responsabilidad. Es decir, a mí me encantan frases del tipo como el problema no es el problema en sí, sino mi reacción ante el problema, ¿no? Es ahí donde yo tengo la responsabilidad. Es decir, me pueden venir cosas de fuera que me afecten y efectivamente no somos máquinas, somos seres humanos, entonces nos van a afectar, queramos o no, pero ya entra dentro de de nuestra responsabilidad. ¿Hasta qué punto dejamos que nos afecte? Si nos afecta en mayor o menor medida, o peor o mejor. O ya el enfoque lo ponemos nosotros. Perfecto. Pues nada, vamos con esa pedazo de masterclass que estoy aquí impaciente para escucharla. Vale, te voy a compartir pantalla. Venga, ahí está. Estupendo. Espérate que me he equivocado. Genial. Espérate. Ahí, ahora ya está. Ahora sí se ve, ahora sí se ve. Gestionar el Ya se estrés ve. para vender más. Exacto, ya se ve el PowerPoint, Ya ¿no? se ve, ya se ve. Perfecto. Genial, vale, pues entonces, bueno, pues comenzamos. Bienvenidos a la masterclass sobre gestionar el estrés para vender más. Y bueno, para empezar, lo primero que voy a hacer es, si esto funciona, a ver. Funciona, a ver si funciona. Ay, ahora ya. A ver, ahora, perfecto, vale. Genial. En primer lugar me voy a presentar. Mi nombre es Eva María Rabal Martín y bueno, soy coach personal, ejecutivo y empresarial, experta en habilidades para el éxito, especializada personalmente en personas tímidas y de perfil introvertido, que es algo que a mucha gente le parece curioso, ¿Verdad? y en habilidades para ventas. Este último sector en el que he trabajado más de 10 años. Y bueno, aparte también soy experta en coaching cuántico, que me parece un tema muy apasionante. También soy terapeuta con PNL y Método Silva. Y bueno, en el año 2016 me otorgaron la medalla de oro del Foro Europa 2001 en reconocimiento al prestigio profesional. Wow. Y finalmente soy coautora del libro blanco del coaching junto con ASESCO, la Asociación Española del Coaching, que es un libro que, bueno, pretendemos que se convierta en el libro de referencia para todas aquellas personas que o bien que se estén formando como coaches, o como es un libro muy sencillito, pues también para personas que no tengan por qué querer ser coach, pero que quieran saber más para aplicárselo a sí mismo en su vida, cómo aplicar el coaching en su vida, ¿no? Claro, que no es va a enfocar a los coaches, pero bueno, que muchas veces uno tiene también que autocorchearse, ¿no? Claro, exacto, exacto. Es un libro, a ver, que se está ya utilizando en muchísimos centros de formación para gente que se está formando como coaches, o los propios estudiantes por su cuenta, aunque la escuela no se lo recomiende, lo buscan por su cuenta también como apoyo, pero es verdad que es un libro que es verdad que también cada vez más, aparte de la gente que se está formando, hay mucha gente que dice, a ver, yo no quiero ser coach, pero me interesa mucho el tema, es decir, quiero probar a ver si aplicándome algunas técnicas, algunas cosas a mí mismo puedo un poco, ¿no? Entonces cada vez es verdad que hay más personas que no se están formando como coaches, pero están interesados en meterse un poquito a nivel personal en ese tema. Entonces ese libro ayuda mucho, es un libro muy sencillo. Perfecto, muy bien. Venga. Bien, perfecto. Bueno, pues para empezar, bueno,
seguimos. Simplemente quería dejar claro que mi trabajo, porque claro, como he dicho anteriormente, soy coach especializado en personas tímidas, de perfil introvertido tal y cual, y es algo que soy consciente que produce mucha curiosidad. A muchas personas me preguntan, ¿y eso? ¿Pero qué es lo que hacen? Qué curioso, ¿no? Bueno, pues mi trabajo consiste concretamente en acompañar, yo me dedico a acompañar a personas con timidez o de perfil introvertido a descubrir las características positivas que ellos tienen para lograr sus metas y tener éxito. Es decir, yo en lo que me enfoco es de toda la vida de Dios, y lo digo desde mi propia perspectiva porque yo he sido muy tímida en el pasado, muy, muy tímida, es algo que he tenido que superar, he tenido que superar muchos obstáculos, y aparte también me considero algo introvertida, aunque la gente que me conoce dice que no lo parezco, pero mi puntito de introvertida tengo. Entonces, entonces yo he crecido, claro, a mí de toda la vida de Dios la gente siempre ha dicho que la timidez y la introversión que son solo obstáculos, que no te permiten tener éxito, que no te puedes poner en público, que te cuesta trabajo, que tú a dónde vas con lo tímida que eres, ¿no? Tal y cual. Pues yo precisamente me gusta acompañar, me dedico a acompañar a las personas para descubrir las cosas positivas que tiene la timidez y la introversión que no se ven desde fuera y que precisamente te impulsan a lograr el éxito. ¿Vale? Wow, es que hay cosas positivas ahí, ¿no? Hay cosas que no vemos, ¿no? De hecho, yo utilizo como ejemplo de todas las personalidades famosas, tanto artistas, cantantes, actores de cine, directores de cine, y que un porcentaje muy elevado de ellos son auténticos genios, por ejemplo, como Dalí, que era muy introvertido, o Steven Spielberg, que sigue siendo muy, muy, muy tímido, yo creo que a un nivel casi insoportable el pobre. Sin embargo, son genios. ¿Por qué? Porque tienen ciertas características que les han llevado al éxito, que esas características que no comparten con las personas extrovertidas. A su vez, las personas extrovertidas tienen otras cosas que no tenemos las introvertidas, y cada una pueden utilizarla para impulsarse al éxito. Eva, pues dicen que las ventas necesita estar en el medio. No sé, ni extrovertido ni muy introvertido, sino que el buen vendedor en medio, dicen. Lo dice Daniel Pink en su libro. No sé. Exacto, yo diría no ser extrovertido ni introvertido, sino no ser extremadamente extrovertido ni extremadamente introvertido. Correcto. Y en el caso de estar en alguno de los puntos opuestos, trabajarse para encontrar el equilibrio. Es ahí donde yo trabajo, tirando desde el punto donde está la persona introvertida. Perfecto. ¿Vale? Muy bien, muy bien. Y luego, por otra parte, también acompaño a empresas y equipos a trabajar las habilidades que le llevan al éxito en las ventas y al crecimiento como empresa, porque bien, como he dicho antes, es un sector en donde he trabajado algo más de 10 años, entonces tengo ahí experiencia, he sido comercial, entonces pues he trabajado también, he profundizado mucho en las habilidades, en la persuasión, en la gestión del éxito. ¿Vale? Qué bueno, muy bien. Bien, pues comenzamos. Vale, pues la primera pregunta que voy a hacer a todo el mundo que está viendo esta formación es: si yo pregunto así, de la nada, antes de exponer la información, antes de explicar a dónde quiero llegar, para crear un poquito de misterio, si yo preguntara qué es para ti el estrés, qué es para nosotros el estrés, qué es para la sociedad el estrés, lo primero que se nos vendría a la cabeza, ¿qué sería? Pues no sé, te pregunto a ti, Ricardo. Pues para mí es algo que me impide, que me bloquea, por ejemplo, ¿no? Algo que sí se me bloquea, por ejemplo, o que me estresa, o que me quita la energía, no, yo creo que me bloquea. A mí, no sé, un sentimiento, ¿no? Creo, ¿no? Sí, una emoción o un estado mental que Alto, no somos, ¿no? Nosotros no somos el estrés, eso hay que tenerlo claro, nosotros no somos el estrés, es algo que normalmente es pasajero, a no ser que se mantenga en el tiempo, que puede crear problemas, ¿no? Pero que aunque sea pasajero, estamos hablando de una emoción, de algo que es pasajero, ¿no? Que no somos nosotros el estrés, es decir, no va en nosotros, ¿no? Vale, en un primer momento, cuando nos preguntamos a nosotros mismos qué es para mí el estrés, nos vienen cosas negativas, ¿verdad? Es decir, de toda la vida de Dios, la sociedad ha pensado en el estrés como algo negativo, como algo que tenemos que eliminar, algo que tenemos que quitarnos, no nos deja vivir. Incluso, por ejemplo, lo primero que pensamos es que cuando sufrimos de exceso de estrés, de mucho estrés, cuando lo pasamos mal, se nos cae el pelo, perdemos el apetito o comemos más de lo normal. Ahora, por ejemplo, hay mucha gente, en la situación en la que estamos de la circunstancia del COVID-19, hay mucha gente que dice: es que estoy cogiendo peso por el estrés, porque paso mucho tiempo en casa y me agobio y como más de la cuenta y me estreso, ¿no? Correcto. O sufrimos de insomnio, o incluso podemos tener problemas de visión a causa del estrés. Incluso, a mí me gusta poner como ejemplo cuando vamos al médico con cierta dolencia.
Y ya vamos sospechando que tenemos una racha de nerviosismo que sospechamos que puede ser el estrés, ¿no? Entre comillas, tal y cual, pero vamos al médico, evidentemente, para que nos recomiende algo, nos mande algo para poder dormir o lo que sea. Y en cuanto le contamos al médico, mira, se me está cayendo el pelo, o estoy cogiendo demasiado peso, o es que tengo la boca del estómago cerrada, no duermo por las noches, necesito algo para dormir, estoy irascible. El médico, ¿qué es lo primero que dice? Eso es el estrés. No tiene estrés, ¿no? Eso es el estrés, ¿no? Pero te lo dice de manera generalizada, eso es el estrés. Entonces, la conclusión a la que yo llego es que el concepto de estrés que tenemos en la sociedad no es que esté equivocada, no es errónea, es verdad, pero no es toda la verdad, es parte de la verdad. Y ahí es donde yo quiero empezar un poco a descubrir ese misterio que va a salir en esta masterclass, ¿vale? Qué bueno. Que mucha gente, por supuesto, conocerá seguramente todos los conceptos de los que yo voy a hablar, pero sí es verdad que del entorno donde yo me muevo es poco conocido, y cuando yo descubrí estos conceptos de los que voy a hablar ahora me sorprendí muchísimo, porque es como que se te abren los ojos, ¿no? Cuando hablamos de estrés, hablamos solo de la parte negativa, pero aquí vamos a ver también la parte positiva. Y no solo la parte positiva, sino cómo trabajar la parte negativa para convertirla en positiva, ¿vale? Vale, perfecto, muy bien. Vale, lo que la gente cree que es el estrés. La primera imagen que nos viene. Una persona que está a punto de perder los nervios, que sospechamos por la imagen que vemos, a esta persona no le gustaría estar así, no quiere estar así, quiere estar mejor, ¿no? Se le ve en la cara que no está bien. Evidentemente es una modelo o una actriz que está fingiendo, pero sabemos lo que es una situación en la que te comen las uñas o se te cae el pelo o parece que te faltan horas al día, ¿no? Esto es lo que la gente en principio piensa que es el estrés. Sin embargo, lo que también puede ser el estrés, quería resumirlo yo con una imagen como esta, que lo que para mí define o significa es el enfoque en un objetivo y la necesidad de un nivel mínimo de estrés, que más adelante, dentro de unos minutos, lo voy a explicar, para lograr ese objetivo. Es decir, el estrés no es malo, ¿vale? El estrés incluso nos ayuda a lograr objetivos, Bueno, a superar. entonces el estrés también es el enfoque que le ponga yo a un objetivo que yo me haya marcado, ¿no? O me han marcado, ¿no? Exacto, es el trabajo de la energía. A mí me gusta mucho hablar de la energía, porque al fin y al cabo, yo digo que trabajo con la energía, pero a lo mejor tampoco es verdad del todo, porque creo que todos trabajamos con la energía, incluso la gente que no se dedica a lo mismo que yo, cuando hacemos cosas lo hacemos con energía. Lo que pasa es que no tener conciencia no sabemos cómo estamos poniendo el enfoque. Dependiendo de cómo enfoques tu energía, lo vas a llevar a un lado del estrés o al otro lado del estrés. ¿Vale? Y eso es lo que vamos a ver. Los 3 puntos claves que vamos a ver en esta masterclass. Pues primero, que vamos a conocer el estrés negativo y el estrés positivo. Por otro lado, vamos a ver qué aporta el estrés positivo a la persuasión en las ventas, que es ahí donde empieza el salseo, como yo digo, en lo emocional. Y el tercer punto, cómo cambiar el enfoque del estrés a nuestro favor, ¿vale? Vale. Bueno, pues volviendo un poco a la pregunta que había hecho yo antes, ¿qué es el estrés? Pues según la sociedad podríamos decir que el concepto de estrés es: el estrés es un estado mental negativo que hay que eliminar a toda costa, que no nos gusta, que lo padecemos. El estrés produce molestias, problemas como insomnio, caída del pelo, pérdida o aumento del apetito, entre otros muchas dolencias como ansiedad, que además pueden desembocar en enfermedades mayores. Es decir, todos sabemos, o muchos sabemos, porque lo dicen los médicos y cada vez lo dicen más, porque hay cada vez más estudios sobre ello, que si no trabajamos el estrés adecuadamente y lo mantenemos en el tiempo, el exceso de estrés puede desembocar en enfermedades. Y cada vez hay más médicos que son conscientes de que hay ciertas enfermedades que son tratadas como siempre las hemos conocido. No quiero nombrar enfermedades porque, bueno, pero hay algunas que son realmente graves, ¿no? Pero que cuando se profundiza un poco de dónde viene esto, hay cada vez más médicos que dicen: esto empezó por un cuadro de estrés que no fue tratado a tiempo y acabó en esta enfermedad, ¿no? O sea, un poquito fuerte. El estrés no mata, pero provoca una enfermedad, ¿no? Es lo que puede provocar enfermedades, exacto, ¿vale? Es importante. Bueno, pues vamos a ver ahora el concepto de estrés según la biología, que aquí es donde empieza a cambiar la cosa. Venga. Según la biología, el estrés es un conjunto de alteraciones que se producen en el organismo como respuesta física ante determinados estímulos repetidos, como pueden ser el clima, por ejemplo, o la sensación de miedo, o emociones como la alegría, etcétera. Es decir, ¿a dónde quiero llegar yo cuando leemos este concepto? A dónde quiero llegar es que mientras en el concepto anterior todo lo que hemos leído es negativo, como algo que hay que desechar, en este concepto ya estamos empezando a ver que según la biología no dice en ningún momento que el estrés sea bueno o que sea malo. Está diciendo que es algo, que produce algo, ¿no? Es una emoción en nuestro cerebro que produce una serie de acciones y un comportamiento por parte nuestra. Pero no está diciendo que el resultado sea para bien o para mal, simplemente está diciendo que es algo. Vale. Además, y también dice que que causa el clima, ¿no? El clima también provoca estrés. Claro.
Claro, sí, bueno, sí, claro, el clima es algo que puede, imagínate, por ejemplo, que tú estás trabajando en un lugar que está cerrado y que hay problemas de climatización. Por ejemplo, yo en lo que me estoy Sí, sí. pensando ahora, lo primero que se me ha venido a la cabeza, puede provocar que la gente esté irascible porque no se pone solución a eso, porque no se está tratando bien al trabajador, porque hace demasiado calor o hace demasiado frío y no se tiene en cuenta y eso puede producir estrés porque no trabajo a gusto, Vale, ¿vale? vale, comprendido. ¿Vale? Luego, la siguiente pregunta que deberíamos de hacernos para comprender un poquito más la necesidad del estrés, el empezar a evitar, mm, ¿cómo es la palabra? Que no se me viene a la cara, la necesidad de evitar el despreciar el estrés, que no me salía la Ujú. palabra. Pues la pregunta sería, ¿para qué sirve el estrés? Bueno, pues a día de hoy sabemos que hasta hoy nos ha servido para la supervivencia de nuestra especie. Bueno, Vale. ¿y por qué? Bueno, sabemos que si no hubiera sido gracias al estrés, por ejemplo, en la prehistoria, Ujú, por ejemplo, cuando una persona se hubiera visto en peligro ante un depredador más fuerte que él, el estrés que en ese momento le ha hecho, por ejemplo, correr como mínimo o ujú. atacar para defenderse, esos son niveles de estrés porque corre peligro su vida, evidentemente, pues a día de hoy el hombre no existiría. Es decir, sin el estrés no existiría el hombre. Entonces, evidentemente, el estrés está demostrado que nos ha servido para poder perpetuar la especie y poder sobrevivir. Porque a día de hoy, sí es verdad, hay que tener en cuenta que a día de hoy no se puede comparar con la prehistoria porque hoy no sobrevivimos. A no ser que pasen cosas extremas o catástrofes o cosas, evidentemente. Pero por norma general no sobrevivimos, sino que vivimos. En la prehistoria había que sobrevivir. Vale, vale. Primero había que salir a buscar la comida, eso ya producía un estrés. Tenías que volver a casa sano y salvo y con la comida para tu familia, eso produce estrés. Luego que por el camino no te encontraras un depredador más fuerte que tú, eso produce estrés. Entonces, claro, la vida en la prehistoria era eso. Lo que pasa es que Entonces, hoy en día entiendo yo que también el clima laboral que hay, el clima de incertidumbre que hay, también te provoca estrés, ¿no? Entiendo yo claro, que también claro, no claro. tenemos que sobrevivir, tenemos que entre comillas sobrevivir porque, bueno, entiendo que un vendedor dice, uy, con cómo está la cosa, que no voy a vender este mes, o que mis clientes han cerrado, eso, él tiene que sobrevivir entre comillas, ¿no? Bueno, no te va a morir de hambre, Claro, pero también claro, claro. A ese punto es muy interesante que lo comentes ahora porque voy a hablar justamente de eso, de venga, ese modo, esa perspectiva, ese modo de verlo, que es cierto, es verdad, todo eso produce estrés. Ya te digo, no podemos despreciar el estrés, tiene que estar ahí, lo vamos a sentir, evidentemente. Pero más adelante voy a llegar justo a ese punto en concreto que tú acabas de comentar ahora ujú, para explicar cómo en momentos como ese, que como tú has dicho, entre comillas, porque no estamos hablando de la pérdida literal de la vida como estábamos hablando en la prehistoria, que era más frecuente o más ujú, peligroso, o en la Edad Media, que era más fácil morir por una enfermedad por o ejemplo, por una guerra, ¿no? No es comparable, pero sí es verdad que los niveles de estrés se pueden comparar a nivel emocional, llegamos a compararlo con la muerte literal, es decir, yo que llegamos a entrar en estado de pánico cuando vemos que podemos no cumplir los objetivos de venta o que podemos incluso perder el trabajo, ¿no? claro. Pero bueno, Que es lo que no es que es lo que no se nos viene a la cabeza, ¿no? Cuando tú dices, hostia, claro, es lo que me van a primero. echar, que me van a echar. Claro, de hecho cuando decimos es que me van a echar, es como si detrás de esa frase dijéramos es que me voy a morir, ¿no? Algo, Claro, claro, algo claro. parecido. Muy bien, muy bien. ¿Qué voy a hacer yo, no? Pero bueno, no nos vamos a adelantar, no me Venga, voy a venga, adelantar, venga. dentro de un ratito hablaremos de eso, pero es interesante que lo hagas porque precisamente es verdad que voy a llegar a ese punto. Vale, pues entonces con esta segunda pregunta vemos que el estrés es necesario, el estrés es vital, es decir, a la primera clave que quiero llegar yo con esta primera parte es que no despreciemos el estrés, que no nos rebelemos porque va a ser peor, porque cuando tú te rebelas contra algo se hace más fuerte y más grande, ¿no? Se hace una bola más grande y es peor. Entonces simplemente dejarnos llevar primero, aceptarlo, fluir y luego empezar a trabajarlo para convertirlo a nuestro favor. Pero que el Vale, estrés es necesario, que gracias al estrés sobrevivimos, ¿vale? vale, muy bien. Vale, entonces podríamos resumir esta primera parte en una frase muy bonita que dice que el estrés no es bueno ni es malo, simplemente es algo que es. Es una frase muy sencilla, pero a mí me encanta, no me preguntes por qué, pero es muy profunda. Es decir, el estrés no es bueno ni es malo, simplemente es, déjalo que sea, ¿no? Déjalo, Vale, vamos a dejar que sea, ¿no? Simplemente podemos un poco amoldarlo para acoplarlo a nuestras circunstancias. muy bien. Bien, vamos a empezar con el punto número uno. El estrés negativo o bloqueante y el estrés positivo o impulsor. O mejor dicho, y sin etiquetas de juicio. El estrés que nos frena y el estrés que nos impulsa. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque a mí me gusta dejar claro siempre que yo en este caso, en el título puse estrés negativo y estrés positivo para que llegara más rápido y la gente comprendiera de lo que voy a hablar y lo entendieran a la primera. Muy Pero bien. yo personalmente hay ciertas cosas a las que no me gusta, como digo, que el estrés no es bueno ni malo, sino que simplemente es,
pues intento evitar en la medida de lo posible poner etiquetas de juicio. Es decir, que no, incluso porque a mí me gusta pensar incluso, por ejemplo, que cuando hablamos de estrés negativo, incluso el estrés, el exceso de estrés, que es el que nos lleva a ver las cosas casi como si fuera la pérdida de la vida, de manera literal, en algunos aspectos puede tener incluso hasta cosas positivas, como por ejemplo cuando realmente estén en un verdadero peligro físico, es decir, voy a morir, hay alguien aquí con un cuchillo y me está amenazando, entonces ahí ese estrés sí tiene algo positivo. Perfecto. ¿Me explico? Vale, sí, Entonces sí. yo me gusta más decir estrés bloqueante o que nos frena, o estrés impulsor o motivante, ¿vale? Vale. Entonces, vamos a crear dos grupos, el estrés que nos bloquea y el estrés que nos impulsa. Y ahora vamos a ver dentro de cada grupo diferentes conceptos de estrés, ¿vale? Como subconceptos. O sea, está el primer concepto, el estrés, y dentro del estrés hay 3 tipos de estrés. Vale. 2 de ellos son los que consideraríamos que nos bloquea y uno de ellos el que nos impulsa. Vamos a empezar con el distrés. Vale, ¿qué es el distrés? Pues muy sencillo, el distrés es lo que siempre hemos pensado hasta ahora del estrés. Es decir, la imagen que teníamos del estrés no es todo el estrés en sí, sino el distrés. Es decir, una pequeña parte dentro del estrés. Es el exceso de estrés. Vale. ¿Vale? Es el estrés de aquellas situaciones que comparamos con la muerte literal. Vale. Por eso, cuando nos encontramos en una situación en la que entramos en un estado de pánico, que sentimos que vamos a morir, aunque no sea verdad, incluso nos dan taquicardia, nos da ansiedad, nos da, pues de repente va a pasar algo, no sé, no hay mucha gente, ahora en estas circunstancias que estamos viviendo hay mucha gente que está entrando en estado de pánico porque no puede controlar la situación. Y sobre todo al principio de la cuarentena lo estaban llevando muy mal y había gente que por las noches les daban taquicardia y no podían dormir. Me ha venido bastante gente con esos problemas. Entonces, en esa situación sabemos que no vamos a morir de manera literal, pero hay algo que no podemos controlar y nuestro cerebro lo interpreta como que vamos a morir porque no tenemos el control, no sabemos qué está pasando, por lo tanto lo interpreto como que voy a morir. Incertidumbre total, ¿no? En esas situaciones, ¿qué hace el cerebro? El cerebro, sin contar con nosotros, por eso es que nos da las taquicardias y los sudores y estas cosas, da el primer paso antes que nosotros, no nos pregunta y entonces actúa de una de las siguientes 3 maneras, que es atacando para defendernos, quedándonos paralizados, que es cuando nos bloqueamos, no podemos tomar ninguna decisión. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Vale. De vernos en una situación en la que digo, es que no sé qué hacer, es que me he quedado en blanco, es que Claro, claro. no Sí, puedo sí. controlar la situación, me he quedado en blanco. Ujú. Entonces, o huyendo. ¿Esto a qué se debe? ¿Por qué nos comportamos de estas 3 maneras y no de otras? Es porque en la prehistoria, cuando nuestra vida corría peligro de manera literal por un depredador más fuerte que nosotros, teníamos que o bien atacar para defendernos, porque a lo mejor salíamos vivos con suerte, quedarnos paralizados era literalmente hacernos el muerto. Es decir, en la prehistoria la gente cuando veía que a lo mejor no podía atacar a un león porque iba a morir seguro, digo, pues me hago el muerto y a lo mejor me ignora y salgo vivo, ¿no? O huyendo si veo una pequeña salida para huir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso hoy en día se traduce de la siguiente manera. En situaciones en las que no vamos a perder la vida, pero que estamos extremadamente estresados, cuando atacamos es cuando estamos irascibles y lo pagamos con nuestra familia. Por ejemplo, ¿no? Ahí hay cierta violencia verbal, es decir, no me hables, ahora mismo no, déjame, ¿no? Nos ponemos, es una manera de atacar, ¿no? Vale. Ante algo invisible, porque nuestra familia no nos ha hecho nada, pero es algo invisible que sentimos que nos está atacando. Quedarnos paralizados es cuando nos quedamos bloqueados, nos quedamos fríos, nos quedamos incluso en algunas situaciones extremas de, bueno, me voy a quedar quieto a ver si salgo airoso con el mínimo daño posible, ¿no? Sí, Pero te dan una mala noticia, ¿no? Una noticia. y te quedas en estado de shock. El estado de shock es eso. Eso. Ahí dice, oye, que te despiden y no te lo esperas, por ejemplo. O un cliente que que tú esperabas que te iba a comprar y no te compra. Tú te quedas, tía. Y te quedas paralizado y no sabes qué decisión tomar, ¿no? Vale. Pues esa sería la traducción al día de hoy a hacerse el muerto en la prehistoria. Vale. O huir. ¿Cuánta gente conocemos? Incluso a lo mejor nosotros mismos, en algún momento dado, nos ha pasado que nos hemos visto con un problema y a lo mejor nos ha dado tanto miedo ese problema que por no enfrentarnos huimos. Intentamos ignorar el problema a ver si pasa solo, ¿no? Entonces, esa sería la manera de traducirlo en el día de hoy. Ese sería el distrés, que es la parte que conocemos del estrés, la parte más conocida, pero no todo el estrés. Luego está el hipoestrés. El hipoestrés, vale, hipoestrés, que lo padece mucha gente, pero es poco conocido porque no se habla de ello, porque se dice que es depresión y punto pelota, ¿no? ¿Qué es el hipoestrés? El hipoestrés es la falta de motivación, la desilusión por la vida. Es decir, cuando llegamos a un momento en nuestra vida, nos ha podido pasar a todo el mundo, o a casi todo el mundo, es algo muy común, vamos, que a que le pase que no piense que es un bicho raro, de repente olvidas tu objetivo, olvidas tu sueño, olvidas tu meta, tu propósito, olvidas aquello por lo que luchabas tanto, y de repente te das cuenta de que estás haciendo algo en tu vida que no sabes a dónde va.
Porque como has olvidado tu objetivo, tu propósito, tu sueño, tu meta, de repente piensas que estás haciendo algo que no lo estás haciendo por ti, sino porque te lo han impuesto o no sabes por qué. Has perdido un poco el norte y entonces, como estás recorriendo un camino pero no sabes a dónde te lleva ese camino, pierdes la ilusión y caes en un estado de hipoestrés. El hipoestrés en sí no tiene por qué ser malo si dura poco tiempo, te das cuenta pronto, te sirve para reaccionar. A veces hay gente que, como cuando se dice, te hace falta a veces caer al fondo de un pozo para darte cuenta de, ¿no? Si dura poco tiempo no pasa nada, pero si se mantiene en el tiempo y no te das cuenta y no eres consciente y no haces nada, puedes caer en una depresión. Por eso es que lo ponemos como dentro del estrés que bloquea, porque si tienes falta de motivación y disolución por la vida, cuando te despiertas por la mañana, es que por ti ni te levantarías de la cama. O sea, claro. Entonces, ahí no. Entonces, el hipoestrés está basado en la ausencia total de estrés. Entonces, ahí es donde yo quiero llegar cuando la gente dice, es que hay que eliminar el estrés, hay que reducir el estrés, el estrés es malo, hay que quitarlo. Bueno, mucho cuidado, porque si eliminas el estrés por completo, caes en un estado de postrés. ¿Vale? Entonces, el concepto positivo, el estrés que nos impulsa, pues estaríamos hablando del eustrés. ¿Vale? Entonces, al final la conclusión sería que el estrés en sí, el estrés lo que abarca serían tres subtipos o tres conceptos, que sería el distrés, el hipoestrés y el eustrés. ¿Qué es el eustrés? Pues el eustrés es el equilibrio medio en donde nos sentimos en un estado de flow o de fluidez. Es decir, nosotros necesitamos un nivel mínimo de estrés para tomar acción, para hacer algo. Es necesario. Es decir, si yo quiero perder peso, necesito un mínimo de estrés para ponerme a dieta y hacer ejercicio, si no, no lo voy a hacer. Vale. Y una fecha límite para llegar al objetivo y proponérmelo, y el estrés de decir va a llegar tal fecha y tengo que estar fetén, ¿no? Entonces necesito un mínimo de estrés para ese objetivo o para cumplir un objetivo de venta. Si tengo que aumentar un 40% mi objetivo de venta, necesito un mínimo de estrés para tomar acción y llevar a cabo ese objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando nos encontramos? Te recuerdo que esto que estás viendo es una parte de la Masterclass. Solo los usuarios Premium tienen acceso a todo el contenido de toda la Masterclass para siempre. Ve a ventasexito.com y suscríbete al Premium.